decíamos, esta es la semana en la que se celebra el 80 aniversario del gran Alfredo Zitarrosa, el juglar mayor que tuvo esta tierra, al decir de su amigo, el periodista y escritor Enrique Strázulas. Y bueno, se han realizado todo tipo de homenajes, pero el de este jueves tiene un sentido muy particular porque va a ser la revisión de un cancionero brillante con artistas también brillantes que lo van a abordar desde diferentes lugares. Y además la efeméride, ¿no? Ese número redondo, los 80 años, siempre son una buena excusa para repasar su obra, conocer su legado, introducirse en el universo Zitarrosa, que es como un gran camino de ida, ¿no? Porque es un personaje absolutamente fascinante como artista y como hombre, ¿no? Con sus contradicciones, con sus bemoles, y además un hombre que ha marcado, ¿no? Ha dejado su sello en la cultura de nuestro país. Se decía que era en plena época de furor del folclore argentino, el primero que cantó en uruguayo en los años 60, pero ¿para qué, seguir abundando en estos detalles cuando tenemos a nuestro colega, el periodista y escritor Guillermo Pellegrino? Gracias, Guillermo, por venir hasta aquí. Gracias a ustedes. Que además, bueno, has trabajado un montón de años y minuciosamente sobre la vida y la obra de Alfredo Zitarrosa, lo cual ha redundado, vamos a aprovechar a mostrarlo, en este volumen, que en realidad es una reedición de un libro que editaste primero a principios de los 90, y aquí está compactada con algunos pasajes seleccionados. Alfredo Zitarrosa, la biografía. Para todo aquel que quiera arrimarse a la vida, al legado de Zitarrosa, este libro es, a mi juicio, imprescindible. Que tiene nuevos documentos. Exacto. Y fotos nuevas también, cambian en ese sentido un poco lo que era Cantares del Alma. Bueno, Guillermo, mientras vemos allí parte del archivo que de a poquito se está dando a conocer, porque es una cosa peculiar que tiene Zitarrosa, que a mí me ha llamado mucho la atención. Es un hombre que documentaba todo, sí. Guardaba y archivaba, sí, absolutamente todo, aún antes de ser Zitarrosa. Sí, sí, y de hecho, por ejemplo, las cartas, algo que yo hablaba la otra vez en una entrevista que me hicieron, que los biógrafos del futuro con figuras de repente del hoy no van a contar con ese elemento tan importante como las cartas, ¿no? Donde uno se revela en la parte íntima. Él las cartas las escribía con carbónico, entonces guardaba, te mandaba una carta a ti y guardaba una copia, entonces documentaba todo, como tú decís, ¿no? Hasta eso. Sí, y decíamos de antes de ser Zitarrosa porque, bueno, quizá mucha gente no se va a enterar a partir de estos datos y de esta charla, pero en realidad su apellido no era Zitarrosa. No, claro, él nació como Alfredo Iribarne, que fue el apellido de la madre, que fue hijo natural, lo tuvo a los 19 años, al poco tiempo lo dejó a un matrimonio mayor de apellido Durán. Él tomó ese apellido de alguna manera, que era conocido como el Pocho Durán en esas épocas de infancia y principios de la adolescencia, hasta que a los 16 años volvió a ver con más asiduidad a su madre, que regresó al Uruguay, ya en pareja con un argentino de nombre Alfredo y de apellido Zitarrosa, y él siempre tomó prestado ese apellido. Y ahí, bueno, fueron las tres identidades en 16 años que lo marcan a cualquiera, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir de sus inicios como cantor? Porque también charlando, por ejemplo, con sus hijas, con Moriana y con Serena, daban cuenta de que él, por ejemplo, tenía un montón de complejos respecto a su voz, a su forma de cantar, tenía pánico escénico, algo que es como totalmente contradictorio cuando uno ve la autoridad con la que el hombre se plantaba en el escenario. Y se lo cuestionaba hasta el final, eso se lo cuestionó siempre, inclusive el valor de sus textos en el contexto de la canción latinoamericana, de los sucesos sociales en esa época. Y la voz sí se la cuestionó siempre, por más que es elogiado siempre por esa parte interpretativa, ¿no? Pero en cuanto al debut como cantor, yo tuve la posibilidad y la suerte de poder ir a Perú, donde él debutó por casualidad, en Canal 13 de Lima. Y la verdad, eso fue un poco a impulso de unos amigos en Perú que decían, bueno, que él cantaba en Rueda de Amigos, pero que dijeron, bueno, ¿por qué no vas a cantar y te presentás? Y le pagaron por primera vez, o sea, fue su primera actuación profesional. Y eso le hizo un giro, ¿no? Un cambio total. Ya regresó a Uruguay, al poco tiempo grabó el disco, y fue un cambio no solo para él, sino también para la música, ¿no? ¿Qué pasó con ese primer disco? Primero con el primer disco EP de 4 canciones, un disco sencillo, y luego con el long play. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, fue un boom, fue un impacto primero por la voz. Estaba, como tú bien dijiste antes, y muy influenciado el tema del acá por el folclore argentino, la penetración que tenían las radios. Los argentinos tenían en ese momento mucho más posibilidades de grabar que nosotros. Entonces inundaban un poco con su folclore, que había tenido un muy buen nivel, ¿no? Recordar todos esos poetas de Salto, Castilla, en fin, el pianista Leguizamón, un montón.
Y entonces él de alguna manera hizo ese cambio de cantar en uruguayo, como se dice, cantar nuestras cosas, y con una voz muy contundente que a la gente llamaba la atención. Si bien ya venían otros, ¿no? Ya había otros atrás que se habían grabado, los alemanes ya habían grabado, Viglete había grabado, Osiris había grabado, estaba Zampayo, que también tenía una trayectoria, Amalia de la Vega, bueno, muchos más, Rubén Lena ya está haciendo canciones, Washington Benavides, Lucio Muniz. Pero bueno, eso fue el impacto ese, ¿no? El impacto de la voz que llamó mucho la atención al público. Sí, de Amalia de la Vega, de hecho, tomá lo que era el formato de acompañamiento de guitarra. Claro, ¿no? Y también hablamos de una gran voz en lo femenino, ¿no? Sí, por supuesto. De todas las etapas de la vida de Citarrosa, cuando te pusiste a investigar para hacer su biografía, ¿cuál fue la que te resultó más compleja de abordar o la más difícil de recabar datos? Y yo creo que una fue la etapa de la infancia, esa primera etapa, y la otra, la de Perú, ¿no? La de Perú, porque siempre se había dicho cosas, pero se sabía realmente muy poco. Entonces ahí, con muy pocos datos fui y logré, en esa estadía en Lima, que estuve como una semana, 10 días, logré armar un poco rompecabezas, entrevistar a mucha gente que lo conoció en esa época, que ahora lamentablemente hay muchos que ya no están, por suerte puede ser en ese momento, en los 90, y esa etapa fue tal vez la más complicada. Citarrosa muere muy joven, de hecho, y creo que 52 años. 52 años. Para la opinión pública en general, yo lo recuerdo, era un niño en ese entonces, pero recuerdo clarísimo el shock en el que quedó sumido el pueblo uruguayo a partir de la noticia. Él venía arrastrando problemas de salud, ¿fue algo que se le declaró de golpe? Yo creo que había tenido algún problema, pero menor. Eso fue un infarto del mesenterio, lo que tuvo, pero en realidad no fue una cosa así que se declaró de golpe y que no sé, bueno, hasta qué punto fue bien tratado, ¿no? Y bueno, para todos fue una sorpresa. Aunque no era un hombre dado quizá a hacer, digamos, que el consejo médico... Yo creo que no. Me parece que más bien que no. Más bien que no era muy dado a eso. Tenía esa cosa medio orejana. Bueno, y esta, digamos, en estos 80 años, por ejemplo, el hecho que su obra sea revisitada por artistas tan diversos, ¿no? Ha llamado la atención, pero de alguna manera Citarrosa también era un hombre que asumía sus riesgos en la canción. Sí, bueno, de hecho, él es de los autores que también, o de los creadores que tienen muy buenos textos, que tomaba textos de otros, ¿no? A veces le gustaba algún texto y lo tomaba y lo abordaba también a su manera. Generalmente siempre las versiones de Citarrosa como que opacaban al resto, en la mayoría de los casos. Recién hablamos del tema, por ejemplo, de Darno Jans, que te mencionaste, mirá, como 9 años ya pasaron. 9 años. Ahí, por ejemplo, hay un caso de Darno Jans que hace de Corrales a Tranqueras, aquella canción de Osiris, que, por ejemplo, a mi juicio, le encontró más la cadencia que Citarrosa. Citarrosa la hizo un poco rápida esa versión. Pero en general, si no, las apuestas que él tomaba, generalmente en las versiones siempre después más escuchadas. Estamos viendo ahora un disco, Yo sé quién soy, que también aparece décimas a Jacinto Luna, que está mal el nombre. Eran décimas de Jacinto Luna, y después todos los que vinieron atrás escuchaban las canciones de Citarrosa y seguían poniendo mal el nombre como le había puesto él, ¿no? Sí, a ese punto llegaba la influencia. ¿En qué se puede resumir digamos, el aporte de Alfredo Citarrosa al escenario musical o cultural uruguayo? Y que brindó una identidad, ¿no? Fue un cancionero, me parece, contundente, tanto en lo musical como en la parte de letra, de poesía. De hecho, se ha abordado alguna vez en algún libro la parte su poética, ¿no? Que no eran letras de canciones, que muchos textos iban más allá, ¿no? Con mayor profundidad. Y sustancial para nuestro cancionero por todo lo que él aportó y lo que es reverenciado, ¿no? Lo que es revisitado, lo que las generaciones posteriores después lo siguen manteniendo en pie, digo, ¿no? Esos hombres que fueron de los 60 que después como pasan al olvido, ¿no? El Citarrosa siempre está como muy recordado por distintas generaciones y distintos, lo veneran gente que no tiene que ver con su palo, ¿no? Eso te habrá pasado, encontrar gente, no sé, rock pesado que lo venera. Sí, Citarrosa, ¿no? claro. Este libro, ¿lo das como un trabajo ya cerrado? O, por ejemplo, te pasó de que después de haberlo publicado se acercó gente que dice, yo tengo más información, yo tengo más datos, tengo más documentos? No, sí, me pasa eso habitualmente. De hecho, yo también a lo largo del camino he encontrado más cosas.
Lo que me sucede, un poco de lo que hablábamos la otra vez con las hijas también, es que es la carga Citarrosa a veces, ¿no? ¿Cómo se describe esa carga? En el caso mío fue mi primer libro, sin duda. Fue un trabajo de 4 años, mayor, digo, donde hubo un gran esfuerzo, donde creo que a pesar de la inexperiencia en ese momento logré hacer un trabajo que estuvo muy bien, a la altura del personaje. A la luz de los años, con más experiencia, uno ve que algunas cosas la pude abordar de otra manera cuando hice este trabajo nuevo, ¿no? Pero sí que después hice 6 libros más, y que siempre el tema Citarrosa vuelve, ¿no? Entonces a veces uno trata de despegarse de eso, que no te identifiquen solo como el autor de Alfredo Citarrosa, ¿no? Que también tenés otra obra tuya, más allá de eso, ¿no? Y eso hablaba con las hijas también, que claro, por ahí. Y sí, para las hijas no es fácil portar ese apellido, ¿no? Que además es un apellido único en este medio, porque como bien dices, es un apellido, digamos, importado, claro, prestado. Pero fíjate, me pasó que el segundo libro yo abordé 12 figuras como Violeta Parra, Chabuca Granda, Víctor Jara, entonces presenté a Atahualpa Yupanqui, y en muchos lados de Argentina, no sé, fui a 10, 15 provincias de Argentina, y cuando terminabas de hacer Citarrosa con todos esos personajes, bajabas y te ponías a conversar con la gente y la mayoría te venía a abordar por Citarrosa. Era un magnetismo es brutal, magnético, ¿no? sí, totalmente. Bueno, vale decir, tenés otra gran obra que la presentamos aquí en Buen Día Uruguay, recordamos, sobre Osiris Rodríguez Castillo, que ya va por su segunda edición. Va por la segunda edición, por suerte. Es un gran libro también. Capaz que es ese palo, el de los cantores populares, el que, no sé, recién nombrábamos a Amalia de la Vega, capaz que hay algún otro cantor... Sí, Fernando Cabrera siempre me insiste que tengo que seguir con esto. Lo que pasa es que también te produce cierto a veces agotamiento, ¿no? Bueno, el de los Osiris tuvimos 4 años, lo hice con Jorge Basilago, que fue fundamental, porque fue un trabajo también mayor, inclusive más difícil en cuanto a la documentación que pero también a veces algunas veces a uno le da ganas de poder tomar un descanso, tomar una distancia, ¿no? De poder hacer otras cosas que también tiene ganas, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a decir que tenemos que confirmar por qué medio. Vamos a decir que va a ser telefónico, Guillermo, porque tenemos para la teleaudiencia de Buen Día Uruguay, vamos a estar sorteando lo que hemos denominado como 2 packs Citarrosa en esta semana y en el programa de hoy. Cada pack se compone de lo siguiente, antes de empezar. Bueno, ya están los teléfonos. 29244444, interno 201, quería contarles primero de qué se trata. Es el libro Citarrosa, Rodolfo Santulo y Matt Zaguirre, editado por Estuario. Son 2 discos de la discografía completa de Alfredo Citarrosa, gracias a Bizarro Records. Ahí tenemos Yo sé quién soy, que es el 3er disco de estudio, y también la colección histórica, es un gran repaso. Y 2 entradas para el imperdible show del próximo jueves en el Estadio Centenario a las 21:30 horas. Por favor, 29244444, rápido, internos 201-202. Allí los va a atender los compañeros de producción, tomarán sus datos para ganarse que vamos a seguir regalando en el correr de la semana. Guillermo, te agradecemos especialmente tu presencia hoy, y bueno, me imagino que el jueves vas a estar por allí. Sí, vamos a estar, sí, por supuesto. Bueno, éxito, sí, estaremos en contacto y ojalá se vengan nuevos libros sobre cantores populares uruguayos, que hace falta seguir contando esa historia. Dale, muchas gracias. Nos despedimos entonces de esta linda charla que hemos tenido con el colega Guillermo Pellegrino, viendo lo que es la presentación de este espectáculo imperdible, histórico, del próximo jueves. La 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 la